Hola, ¿qué tal amigos de Haz que suceda, rompiendo paradigmas? Pues nuevamente estamos aquí con una nueva temporada y como pueden ver aquí tengo a mi bella esposa. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Tenemos una serie de capítulos que vamos a estar juntos en este programa y bueno, espero que ella me esté acompañando todos de aquí en adelante. No te estoy comprometiendo, pero pues esperemos que así sea. No dice que no use, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre algo bien tremendo y pues me gustaría que tú nos leyeras la escritura sobre la cual vamos a fundamentar este capítulo que está súper interesante. Hola, buenas tardes o noches a todos. Según el horario que lo estén viendo. Según el horario, claro. La cita es 1 Corintios 2:9, que dice... déjame, es que la versión, déjame la cambio. Sí, es que con eso las versiones, pues sí. Ok, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues, ¿qué podemos ver aquí de esta escritura? Más adelante vamos a leer yo creo que todo el contexto de 1 Corintios 2, pero básicamente vamos a iniciar con este versículo 9. Dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y digo, realmente podemos aquí sacar tanta información, podemos ver que primero que nada hay un requisito para encontrar estas grandes verdades que Dios tiene pues veladas, porque aquí dice que tienen que ser reveladas. Pues tenemos que amar a Dios, ese es el primer requisito. Tú tienes que amar a Dios verdaderamente como primer requisito para poder encontrar esas cosas que no han sido reveladas, que Dios ha ido revelando de tiempo en tiempo a sus hijos, a todos aquellos que lo amamos. Pero aquí me gustaría primero adentrarme un poquito en esto de que Dios ha revelado. Muchos de ustedes saben, si tú me estás viendo, no estás viendo y no me conoces, bueno, yo soy fotógrafo y básicamente yo desde muy chiquito tuve la fortuna de iniciar en la fotografía blanco y negro, que uno tenía en ese tiempo la posibilidad de revelar en su propia casa, en un cuartito oscuro, revelar lo que había uno fotografiado. Antiguamente la fotografía no era digital, eran los famosos rollos, y lo metíamos en unos productos químicos, había un cierto proceso, y entonces se iba revelando ese rollo hasta el momento de aparecer la imagen y sacar al descubierto algo que siempre estuvo ahí. Entonces en la palabra de Dios siempre ha estado ahí mensajes, siempre ha estado ahí promesas, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, siempre han estado ahí, pero necesita pasar por ese proceso, no de químicos, pero por el proceso de Dios. Y aquí uno de los químicos podría decir que amemos a Dios. Ese es la principal ingrediente para que se quite ese velo. Esa película fotográfica se quitaba ese velo, por eso se llama revelar, es quitar, es traer. De hecho aquí tengo la definición, dice: descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Entonces es quitar un velo, es quitar una cubierta que está tapando ese secreto, esa cosa oculta o esa bendición, que en este caso, bueno, son bendiciones realmente lo que Dios tiene preparados para nosotros. Son cosas que nos llevan a una mejor calidad de vida, a un mejor nivel de vida. Y al final de cuentas, bueno, Dios lo quiere revelar en nuestras vidas a través de quitar eso. Y de tiempo en tiempo Dios va revelando. Y no sé si quieras ahondar un poquito en el por qué, cómo es que Dios va revelándonos paso a paso esas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido en corazón de hombre. Lo que comentábamos de los ministerios, por ejemplo,
que es una parte bien importante. Bueno, en Efesios vemos que una parte nos dice que Dios instituyó a unos, son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Así Bueno, es. no está en ese orden, pero ahí Los viene. 5 ministerios. Los 5 ministerios. Es algo bien interesante porque dice que Dios instituyó a esos ministerios, Dios los puso para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero es algo impresionante porque dice, ¿para qué? O sea, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, es algo, muchas veces he escuchado que dice gente, es que a mí nadie me enseñó esto o nadie me enseñó aquello. Efectivamente, todos nacemos sin saber nada y conforme vamos avanzando en nuestra vida, hay un dicho que dicen que todos somos ignorantes en algo, ¿no? Pero Dios nos habla en su palabra sobre que Dios instituyó, Dios dejó, Dios puso a estos ministerios para enseñarnos aquellas cosas que vienen en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros no lo estamos viendo. ¿Y para qué? Pues para que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Es bien interesante porque nos está hablando aquí de que estos ministerios que Dios constituyó, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, es bien cañón porque a través de ellos Dios nos va a estar capacitando, o sea, nos va a estar perfeccionando, nos va a estar moldeando, y a mí me encanta. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, nos va a perfeccionar, nos va a edificar. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay varios puntos bien interesantes. Ellos nos van a través de ellos Dios nos va a perfeccionar para la obra, o sea, para que trabajemos, para que... Y no hablamos sobre trabajar nada más en lo secular o en nuestros trabajos como secretaria, fotógrafo, sino que empecemos en casa, ¿verdad? O sea, empecemos en casa. O sea, nos va a perfeccionar la obra. O sea, ¿cuáles son nuestras obras en casa? ¿Cuál es la obra como esposos, como padres e hijos, ¿no? O sea, primero en casa. Dice, para edificarnos, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Es importante que nosotros aprendamos, que sepamos del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Y ahí yo quiero comentarte esto de lo que estabas hablando de quitar el velo de la revelación. En 2 de Corintios 3:16 habla sobre que dice, pero ese velo le será quitado cuando se conviertan al Señor. Hemos aprendido que cuando uno no conoce a Cristo, dice que las cosas de Dios para el mundo son locura, ¿sí? O sea, y aparte nos dicen que aleluyitas y muchas cosas que dicen. Pero hay un velo, o sea, hay un velo que no nos deja ver realmente la obra de Cristo, ¿no? La obra que realmente vino a hacer Jesús en nuestras vidas. Entonces,
dice que cuando vengamos, cuando conozcamos al Señor, ese velo va a ser quitado. Y ahorita comentábamos que el Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le podemos decir o cuántas veces no ha pasado que le compartimos a gente y te dice, es que yo estoy bien. Es que yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no sé, o sea, no peco, o sea, yo estoy bien, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo, te revela que hay resentimiento, que hay falta de perdón, que somos envidiosos. O sea, no necesariamente el pecado es algo que haces físicamente, ¿no? De matar o de robar, sino cuál es nuestro sentir hacia las demás personas, ¿no? Entonces, es impresionante. La verdad es que a mí esta parte de las Escrituras me encanta. ¿Por qué? Porque nos está hablando que cuando vengamos a Cristo, el Espíritu Santo es el que nos convence primero de pecado para decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, te necesito. ¿Sabes qué? Sí, en mi vida mi corazón está herido, hay falta de perdón, cosas que pasé en mi niñez, cosas que ya de grandes también pasamos, no sé, como decíamos, en casa, ¿no? En el matrimonio, con los hijos, con la familia, con los vecinos. ¿Sabes qué, Dios? Sí, te necesito. O sea, porque estoy en pecado. O sea, hay cosas que en mí están mal. Ese es, yo creo que el primer velo que nos es quitado, que nos es revelado, que nosotros tenemos necesidad de Dios. ¿Sí? Tal vez no estamos haciendo cosas malas como para que nos metan a la cárcel, ¿no? Pero como quiera, hemos escuchado que dicen que hay gente en la cárcel más libre de los que estamos afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos sentimientos que traemos y todos esos pensamientos mala onda que traemos, eso nos encarcela, ¿no? O nos limita. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros velos que el Espíritu Santo nos quita y decir, ¿sabes qué? Necesitas que yo intervenga, que me permitas obrar en tu corazón, ¿no? Entonces, eso es interesante. No, y digo, algo tremendo que muchas veces se cree yo siento que hay confusión muchas veces. A mí un pasaje que me llama mucho la atención es cuando Jesús está ya en la cruz, que está a punto de morir, de entregar su espíritu. Hay dos ladrones, como todos lo saben, hay dos ladrones al lado de él. Y siempre a mí me ha impactado y yo siento como que es una revelación que Dios me dio hace ya algún tiempo atrás, muy, muy especial, porque un ladrón está diciendo, hey, si tú eres hijo de Dios, manda que venga, o sea, y está echando, ahora sí que peste sobre él, ¿no? Cuestionándolo. Y el otro le dice, no tienes temor, que él no hizo nada, nosotros sí merecemos. Y le dice este ladrón a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy tú y yo estaremos juntos en el paraíso. Entonces es una tremenda revelación eso, digo, tiene mucha enseñanza y mucha información, pero aquí lo que quiero tomar es lo siguiente. En ese mismo día, en ese mismo momento Jesús murió, en ese mismo día, en ese mismo momento también este ladrón también murió crucificado. Y al final de cuentas vemos que este ladrón se arrepintió y lo único que le dio tiempo fue de hacer eso, de creer en él y pedirle que se acordara de él. Y Dios le da la promesa de que él iba a ser salvo y de que él iba a irse al paraíso con él en ese mismo momento. Entonces, este hombre no tuvo oportunidad de ser discipulado, no tuvo oportunidad de ir a ser bautizado, no tuvo oportunidad de entrar en los 5 ministerios como tú y yo lo tenemos hoy en día, de ser capacitados, de ser preparados, formados por los 5 ministerios que Dios instituyó para la edificación del cuerpo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces,
En pocas palabras, este hombre fue salvo, mas no fue convertido. Porque la conversión viene cuando tu vida es transformada, cuando viene un cambio de 180 grados en tu vida. Una de los principios, de las cosas claves para obtener la salvación y entrar en la vida de hijo de Dios es el arrepentimiento. Y muchas veces confundimos, ya lo he hablado anteriormente, el arrepentimiento lo confundimos con el remordimiento. Y les pongo un ejemplo que ya mencioné también. Los hermanos de José el soñador, José aquel de Egipto, fue vendido, fue tirado a una cisterna por sus propios hermanos, y ellos dicen que les remordió, pero lo vendieron con una compañía de madianitas, me parece, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no se arrepintieron, les remordió la conciencia y les dolió, pero no se arrepintieron. Entonces, la verdadera conversión precisamente habla de convertir, habla de cambio, habla de que si hoy es negro, mañana es blanco. Es un cambio. Y el arrepentimiento es cambiar de dirección tu vida, es cambiar 180 grados. Si ibas para un lugar, ahora vas a ir para otro. Y entonces la verdadera conversión viene cuando te arrepientes de raíz en todos los hechos de tu vida, en todo lo que vienes haciendo, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, de actuar, etc. Entonces, aquí nos da esta escritura, mi esposa, donde aquí en Corintios nos habla de que se quita ese velo cuando nos convertamos. Entonces, en la medida que tú vayas dejando atrás tu vieja manera de vivir, vayas permitiendo que Dios vaya limpiando, que, como decíamos ahorita en el principio, cuando tú ames verdaderamente a Dios, tu vida va a ser convertida. Entonces, en ese momento Dios empieza a quitar velos, y de día en día Dios va a quitar velos, y Dios va a usar gente como los 5 ministerios, como obviamente guiados por el Espíritu Santo. En tu comunión íntima diaria con el Espíritu Santo, Dios te va a ir revelando cosas, Dios te va a ir mostrando cosas que están ahí, que han estado siempre en la Escritura, y que a lo mejor llevas meses quizás de cristiano o muchos años de cristiano y no habías encontrado. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que hay escrituras que ya leí hace muchos años y de repente un día me dan un significado tan diferente, no que sea otra doctrina, no que sea otro significado como que hable de otra cosa, sino que te da vida, te da un entendimiento, te abre el panorama. Es precisamente cuando Dios te está revelando algo de una escritura que a lo mejor ya habías leído metódicamente, sistemáticamente, como un hábito de lectura. Y aquí me gustaría tocar algo bien importante. No debes, en base a esta escritura con la que basamos nuestra plática el día de hoy, no debes tener miedo a una revelación nueva de Dios. La escritura nos dice claramente que Dios va a revelar las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido al corazón de hombre. Entonces, no tenemos que tener miedo a lo nuevo de Dios, a las nuevas cosas que Dios está haciendo de tiempo en tiempo. Estamos viviendo tiempos bien diferentes a los primeros cristianos, bien diferentes a antes de que Jesús vino a la tierra a hacer su ministerio. Es decir, Dios, aún en la escritura, ahí en los valientes de David, dice que eran hombres entendidos en los tiempos, y tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos, y hoy estamos viviendo tiempos bien acelerados, tiempos bien diferentes a lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy no podemos seguir pensando ni actuando como actuaron ellos. Los hijos de Dios no podemos seguir caminando como caminaban hace 30, hace 40, 50 años los cristianos. Hoy es un tiempo en el que Dios ha quitado velos, y ha quitado velos porque Dios está más cerca. Muchos hablan de una pronta venida del Señor. Yo lo creo, no sabemos realmente, hay muchas señales, hay muchas cosas, eso es tema de muchos otros capítulos, de muchos otros temas, pero al final de cuentas, si entendemos que Cristo viene pronto, tenemos que entender que los tiempos se han acelerado. La misma escritura dice que los tiempos se van a cortar, y si entendemos eso, entendemos que
que ya no hay tiempo para pasar la vida chévere. Es un tiempo de recibir nueva revelación de Dios, nueva información de Dios, porque Dios más que nunca está interesado en capacitar, en equipar a esa iglesia gloriosa, a esa iglesia, porque Él viene por una iglesia que va a estar a la estatura del varón perfecto. Él viene por una iglesia gloriosa. Entonces Dios está revelando cosas en estos últimos tiempos muy, muy trascendentes, y es por eso que este tema nos apasiona, porque si tú amas a Dios, si verdaderamente te estás convirtiendo y te has convertido a Dios, Dios va a empezar a revelarte cosas impresionantes, cosas que siempre han estado ahí, pero que va a quitar un velo y van a adquirir una nueva dimensión en tu vida, y cosas que, como dice ahí, que no han subido en corazón de hombre, que no ha pasado por la mente del hombre. Y más adelante y antes en el contexto, Dios habla sobre que no está hablando de sabiduría humana, está hablando dice Pablo, ahí está en el contexto que le está diciendo a los Corintios, dice que él se propuso no ir con sabiduría humana de este mundo, ni de príncipes de este mundo, sino con el poder de Dios, con la demostración del poder de Dios. Y es precisamente ahí donde Dios va a actuar en esto de la revelación. Quisiera yo retomar un poquito lo que tú estabas comentando hace un momento sobre que cuando tú lees la palabra de Dios. O sea, sí, definitivamente yo soy una fiel creyente de que a la iglesia o las congregaciones nosotros vamos a capacitarnos, ¿sí? Está el pastor, está el maestro, está el profeta, o sea, ahí vamos a capacitarnos. Y claro que a través de ellos, a cada una de las personas que se para en esos lugares y da una plática, una conferencia, un sermón, como le quieras llamar, Dios está hablando a través de ellos, ¿sí? Para que ya vimos, para edificarnos, para capacitarnos, para mostrarnos lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero tú también dijiste esto de cuando tú lees la Biblia, cuando tú leas la palabra. Efectivamente, nadie está hablando de una doctrina diferente o de cosas diferentes en el sentido de otro evangelio. No, simplemente el estar leyendo un solo capítulo o un solo versículo, cuando tú lo lees poniendo atención y pidiéndole al Espíritu Santo que te hable y que te revele, o sea, es algo impresionante. Por eso decías tú, cosas que nosotros ya habíamos leído, ahora las lees y haz de cuenta que te brincan esas palabras, como las películas, ¿no? Que salen así palabras y se te hacen más grandes y te dan calambres, sí. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que también dijiste es cuando las leemos sistemáticamente. Creo que tenemos que romper con leer la Biblia sistemáticamente. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, sí, hoy en la mañana yo leí todo el capítulo de Juan, un capítulo, el 10. O sea, y decir, yo ya cumplí, ¿sí? O digo, no estoy en contra, pero ya ves que está la Biblia en un año, ¿no? Uh-huh. Y ahora me toca leer un capítulo de Salmos, uno de Proverbios y uno del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. O sea, claro, es un sistema y es bueno. ¿Por qué? Porque cuando te haces un hábito, te haces una disciplina, o sea, de que no la leas, a que la leas así, empieza a leer. Pero que no sea por cumplir tu día, ¿sí?
sino cuando de veras tú dices, precioso Espíritu, mira, esta vez me toca leer salmos, háblame a través, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero que me enseñes, quiero que este día o en este momento que yo voy a estar leyendo tus escrituras, tú me hables, tú me edifiques, ¿no? Tú me reveles lo que Cristo vino a hacer. Quiero que quites ese velo, porque aún hay velos de incredulidad, ¿no? Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Dice, el que se acerca, cría que le hay, ¿no? O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Fuera de ahí no hay nada. Si tú quieres o cada uno de nosotros queremos conocer más a Dios, queremos conocer más de lo que Él hizo para nosotros, tenemos que leer la Biblia. Y como les repito, no es por cumplir, sino yo me lo imagino como cuando tenemos ganas de una concha, ¿no? O de un postre, de esos así que digo, y ahorita ya se me antojó un pastelito. O sea, ya me lo estoy saboreando, ¿me explico? Entonces yo creo que así tiene que ser la palabra de Dios. Yo creo que por eso muchas personas que aún vamos a la iglesia y que decimos conocer a Dios y aún que decimos amar a Dios, por eso ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera estamos en comunión con Él. Porque no hemos saboreado, no hemos disfrutado esos momentos de comunión con Él. De decir, ¿sabes qué? Wow, o sea, imagínate que aún la palabra de Dios dice que Jesús dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré a un consolador. El consolador, ya dijimos, el Espíritu Santo es una persona. Y Él nos habla. Retomando un poquito, creo que es bien importante el comprender. No importa si tú no asistes a una iglesia o si tú todos los domingos estás en la iglesia. Es importante decirle al Espíritu Santo, revélame cómo está mi corazón. Revélame si realmente yo te estoy amando como tú me has amado. Porque dice que hay cosas que Dios tiene preparados para los que le amamos. Pero yo puedo decirte que te amo o decir que te amo, pero hacer cosas que te lastiman. ¿Me explico? Entonces como que no hay coherencia de ¿me amas pero no me amas? ¿O cómo? Y ahorita me viene la cita de boca me aman, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si queremos ver esas cosas que nadie ha visto o escuchar lo que nadie ha escuchado, yo creo que tenemos que empezar por pedirle al Espíritu Santo que nos revele cómo está nuestra vida. Que quite el velo de decir, yo voy a la iglesia, yo ya tengo 30 años en el Evangelio. Porque perdóname, perdón que te interrumpas, porque son como pretextos o creemos, no pretextos, sino creemos, o sea, tenemos un velo, yo veo así como que tienes un velo de que tú crees que porque tienes tantos años yendo a la iglesia o porque vas todos los días de reunión,
Entonces, ¿por eso tú amas a Dios? ¿O por eso tú estás teniendo comunión con Dios? Porque hay veces que no. Se nota que no. Sí, digo, y ahí es donde entra precisamente el ser convertido realmente y el reconocer que, el pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que te muestre cómo está tu vida, es un proceso de conversión, de convertirte, de creer en que estás bien, o en una religiosidad, o en un costumbrismo, en una costumbre de vida, de iglesia, pero que en realidad no ha habido un cambio genuino en tu corazón, en tu vida. Entonces sigues igual, entonces no va a pasar nada, no vas a ver esa revelación, esas cosas grandes que Dios tiene para tu vida, ¿no? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele cuáles son aquellas cosas que se tienen que ser quitadas de nuestras vidas. No importa el tiempo que llevemos. O sea, no importa si tenemos 30 años en el Evangelio. Yo creo que hay veces que hasta es peligroso el hecho de tantos años. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Porque creemos que el sinónimo de iglesia o de asistir a la iglesia es sinónimo de santidad. Y es un error tremendo. Podemos ver pues muchas cosas, ¿verdad? Cuando creemos que por ir a la iglesia de tantos años uno está bien con el Señor, y no es así. Pero aquí el punto es, si tienes mucho tiempo, si tienes poco tiempo, o nunca has asistido a una iglesia, o nunca has leído la Biblia, creo que este es un buen tiempo para decir, ¿sabes qué? Espíritu Santo, entrego mi corazón, te pido que tú vengas y reveles lo que hay en él. Queremos amarte como tú nos has amado. Enséñanos, precioso Espíritu, a amar a Jesús como Él nos amó, que entregó su vida en la cruz para darnos salvación. Porque aquí, según el Corintios dice, cuando lo recibas, va a ser quitado un velo. Y yo creo que hay veces que estamos como la danza de los velos, ¿no? Porque tenemos muchos velos que tienen que ser quitados, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí nos aventamos una danza de los velos, ¿verdad? Pero por lo pronto, el velo que tiene que ser quitado de nuestra vida es el que estemos realmente amando a Dios. El velo de que hay cosas ocultas en nuestras vidas que tienen que ser quitadas, ¿no? Entonces, pues no sé si tú quieras hacer, pues sí, digo, de una oración. Vamos a hacer una pequeña breve oración, y en el entendido de que tú tienes que hacer de esto una práctica de todo el tiempo, el llevar una vida de arrepentimiento. Recuerda, arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de dirección, no es remordimiento. Yo creo que hoy Dios está trabajando en tu corazón, el Espíritu Santo está ahí hablándote cosas que tienes que quitar de tu vida, cosas que no le agradan, que sabes que no le agradan a Dios. Y como dice mi esposa, no importa cuántos años lleves en una congregación, cuántos años lleves en el Evangelio, qué tanto creas que estás bien. Aquí lo importante es que tú permitas que el Espíritu Santo te revele, permitas que Él quite ese velo y te haga ver lo que tienes que cambiar, y de día en día, para que tu vida vaya siendo transformada, como la Escritura lo dice, de gloria en gloria. Entonces, pues vamos a hacer una breve oración para que
tú nos acompañes si estás viendo este video en cualquier horario, en cualquier lugar donde lo estés viendo, y sea una oración sincera contigo, a solas con Dios, donde le digas: Señor, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias porque hoy he entendido que tú tienes cosas grandes preparadas para nosotros, los que te amamos. Yo quiero hoy decidir amarte, Señor, yo quiero decidir hoy reconocer mi pecado, reconocer las fallas, reconocer aquello que he venido haciendo, la forma de vivir mi vida, que no te agradan a ti. Y yo te pido, Señor, que tú perdones, que tú limpies esas cosas que no te agradan, que tú las quites y que venga un auténtico arrepentimiento a mi vida. Yo hoy reconozco que he fallado, pero yo te pido que venga un arrepentimiento genuino, es decir, un cambio de dirección, un cambio de rumbo a aquello que yo venía haciendo, que no más lo haga. Tú nos has dado espíritu de poder y de dominio propio. Tú nos das el poder para reinar sobre las circunstancias que no te agradan, el poder, el dominio para dominar esas cosas que no te agradan, esos pecados que no te agradan. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido que tú vengas hoy a traer un auténtico arrepentimiento, una auténtica conversión a ti de mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, gracias. Amén. Bueno, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en una oración para que puedas tú ser guiado para poner tu vida delante de Dios. Repite conmigo. Jesús, gracias por esta oportunidad de escuchar de ti. Precioso Espíritu, ven en esta noche y revélame el pecado o las cosas que yo hago que no están bien. En este momento yo rindo a ti mi vida, entrego a ti mi corazón y te pido que vengas, Jesús, a reinar en mi corazón. Yo confieso y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados. Y que si yo en este momento yo te recibo, tú vienes y todas las cosas son hechas nuevas. Precioso Espíritu, ven y séllame con tu preciosa presencia, con tu amor. Y ayúdame a ser transformado. Ayúdame a que ese arrepentimiento realmente sea un cambio de dirección. Ayúdame, precioso Espíritu. Pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esperemos que hayas hecho esta oración. Y si tú estás viendo este video y tienes inquietudes, tienes dudas, no dudes en comunicarte con nosotros vía Messenger, vía mensaje, ahí en esta página. Y bueno, estamos para servirte, mi esposa Josefina y un servidor, Carlos Escoto. Nos vemos hasta la próxima y esperemos que te conectes, que nos veas nuevamente. Vamos a seguir hablando acerca de estas cosas que Dios tiene para los que le aman, cosas ocultas que nadie había visto, que nadie había escuchado, que no había pasado por el corazón del hombre, que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es de que no te pierdas el conocer estas cosas. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Haz que Suceda, rompiendo